pasó. Bueno, hermanito, mira, tengo muchas preguntas que hacerte, pero todavía no. Hermanito Dante, a ver, me gustaría que me regañaras. A mí y a todos los que hacemos apologética. Sí, regáñanos, regáñanos. Okay. ¿Cómo debe de ser la apologética? Primeramente, o sea, ¿qué es apologética? Porque decimos así bien genérico, ¿no? Pues es defensa de la fe. Yo defiendo la fe. ¿Cómo debe de ser una buena apologética, hermanito Dante? Ok. Bueno. Es primera vez que alguien me pide directamente así en público, en un video público, así un regaño general, ¿no? Quien se haya familiarizado con mis conferencias sabe que yo, pues, en cierto modo soy muy renegón. Por ejemplo, hay una conferencia que se titula en mi canal 10 reformas para la Iglesia Católica. Y en esa conferencia me la paso renegando, así, reniega y reniega. Pero eso también es algo que se puede necesitar en la iglesia. Por ejemplo, en las cartas del apóstol Pablo, cartas inspiradas por Dios, en cierto modo, si lo lees, digamos, bajo estándares humanos, dices, acá Pablo está renegando. O sea, hay múltiples ocasiones. Léase cualquiera, Gálatas capítulo 4, por ejemplo, y ahí Pablo no parece que se está tomando un tecito tranquilamente con los amigos de la comunidad, ¿no? De allá. Sino que hay ocasiones en que hay que sacudir. Bien, ¿qué es la apologética? Apologética viene del término apología, que significa defensa. Así, por ejemplo, tenemos el libro de Platón, Apología de Sócrates, que es la defensa de su maestro Sócrates. Viene a defender a la persona de Sócrates. Pues bien, en el caso de la apologética católica, lo que buscamos defender es algo mucho más grande. Porque se busca defender a una persona particular, a Sócrates, en la apología de Sócrates. Pero nosotros queremos defender la persona más especialísima de todas, Jesucristo. Por ejemplo, el filósofo griego Aristóteles, que tuvo como maestro a Platón. Esto es interesante, o sea, tienes a Sócrates, que tuvo como discípulo a Platón, y a Platón, que tuvo como discípulo a Aristóteles. Y Aristóteles decía, yo soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad. Y esto lo decía porque había ciertas ideas de Platón con las que Aristóteles discrepaba. Ahora, yo puedo decir también, yo soy amigo de tal, pero más amigo soy de la verdad. ¿Pero quién es la verdad? Porque es una persona, no es una cosa. Juan 14:6, Jesús dice, yo soy la verdad. Entonces, Platón defenderá a Sócrates, pero yo quiero defender la verdad, que es Cristo mismo. Y Cristo no separado de su iglesia, sino junto con su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es cuerpo de Cristo. Por ejemplo, que alguien me diga, Dante, yo soy amigo tuyo, pero tu esposa ahí déjala fuera, ¿no? O sea, tú ven a conversar conmigo, pero tu esposa que se largue. Yo me molestaría mucho con alguien que me hable así. Bueno, en Efesios capítulo 5 se nos pone a la iglesia como la esposa de Cristo. Asimismo, el apóstol Pablo perseguía a los cristianos para matarlos, perseguía a la iglesia cristiana. Pero cuando Jesús se revela ante Pablo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto es interesante porque en ningún momento Saulo de Tarso tuvo oportunidad de perseguir personalmente a Jesús. Él perseguía a la iglesia, pero es tal la identificación que Jesús tiene con su iglesia que, pues dice, ¿por qué me persigues? De este modo, defender la verdad que es Cristo, defender la verdad completa, implica también defender a la iglesia de Cristo con su magisterio, porque Jesús mismo dijo en Lucas 10:16, quienes a ustedes los escuchan, a mí me escuchan, y quienes a ustedes rechazan, a mí rechaza, y rechaza al Padre que me envió. Dicho esto, entonces, consejos para hacer apologética. Primero y principal, humildad. Yo acá puedo hacer un resumen de algunos puntos, pero tengo una conferencia como de 1:30 sobre 10 consejos para hacer apologética desde un enfoque tomista. Así lo encuentran en mi canal de YouTube, 10 consejos para hacer apologética, un enfoque tomista. ¿Ok? Y el primer consejo que doy es la humildad. El gran enemigo del apologista no es la persona con la cual se pueda ir a enfrentar. El gran enemigo del apologista es la soberbia. Cuando un apologista cae en la soberbia, comienza a generar actitudes y actos que van a dificultar la propia apologética.
Y esto es algo con lo cual tenemos que guardarnos todos los días. Yo puedo ser humilde el día de ayer y nada asegura que vaya a ser humilde el día de hoy. O puedo ser humilde el día de hoy, tener una actitud humilde y nada asegura que vaya a ser humilde el día de mañana. Uno tiene que perseverar en esto, aferrándose al Espíritu Santo. En consecuencia, hay que tener en cuenta esto porque como los apologistas suelen manejar mucho conocimiento, normalmente, o deberían manejar mucho conocimiento, ya después voy a renegar un poco con ese otro tema. Como los apologistas en teoría deben manejar mucho conocimiento, pues eso los pone en el riesgo de la soberbia. Así como hay personas que son soberbias por tener más dinero o más belleza o más grados académicos, hay personas que son soberbias también por tener más conocimiento. Entonces, ese es un peligro constante porque la apologética debe ser un instrumento del Espíritu Santo, no un instrumento nuestro para hacernos conocidos, famosos o para tomar una venganza personal de alguien que nos dijo algo y era de otra confesión de fe o algo por el estilo. No, la apologética debemos ponerla al servicio del Espíritu Santo. Entonces, la humildad es fundamental. Nosotros siempre debemos ponernos en manos del Espíritu Santo. Eso no significa que no estudiemos, que no nos preparemos o que no respondamos a ataques injustos. Pero sí significa que la dimensión fundamental es primero ponernos bajo la guía del Espíritu Santo y que Él nos vaya guiando. Ahora, eso no implica ser pusilánime. Ya el apóstol Pablo decía a Timoteo que no se nos ha dado espíritu de cobardía o de pusilanimidad, sino espíritu de templanza, de fuerza, de caridad. Entonces, la apologética tiene que hacerse con fuerza, porque con fuerza defendemos lo que amamos y con fuerza queremos que este mensaje llegue a todas las personas. Entonces, hacer la apologética con actitudes cobardes, con actitudes tímidas y todo eso no es lo propio. Uno tiene que hacer la apologética con amor y ese amor lleva también al sano celo por el honor de Dios, por el honor de su doctrina, por el honor de su iglesia. ¿Ok? Entonces hay que evitar el extremo de hacer una apologética tímida. Pero al mismo tiempo hay que evitar el extremo de una apologética que termine volviéndose ofensiva hacia las personas o agresiva hacia las personas. Al menos en mi estilo apologética, yo soy extremadamente agresivo contra los argumentos. Ustedes pueden ver mis debates en mi canal de YouTube. De argumentos yo puedo decir que tienen falacias, que son sofismas, o que son risibles, o ridículos, o absurdos, o estolideces, etcétera, etcétera. Pero nunca me meto con la persona con la cual estoy debatiendo en términos de lanzarle un adjetivo a la persona. Yo puedo discutir la posición de la persona. Y vamos, hay ideas que simplemente son tontas también. O sea, 1 más 1 igual 3 no es una idea meramente equivocada, también es una tontería, ¿no? Pero no meter adjetivos a las personas, o sea, hay que separar bien eso. Esta idea que ya encuentra raíces en San Agustín, de que hay que tener odio al pecado, pero amor al pecador. Igualmente, hay que aborrecer la mentira, la doctrina falsa que confunde a la gente, pero no aborrecer a las personas que caen en esa doctrina falsa. Que haya personas que lo hagan por soberbia, pues bien, yo era un ateo soberbio que no merecía el regalo de conocer la fe católica y Dios aún así me lo dio. Entonces, incluso aunque haya personas malas y soberbias, pues Dios así me quiso, así me amó y así me salvó. Así que aunque sea, puedo rezar por esas personas. Y al mismo tiempo hay que reconocer que hay personas buenas y sinceras que pueden estar fuera de la fe católica, pero con buenas intenciones, solo que con mente equivocada. Y esas personas, si nos ven con un estilo que es de atacar a los demás personalmente o simplemente de burlas o que no es serio, pues no van a abrirse a escuchar. Entonces nosotros tenemos que tener esas cosas en cuenta en conjunto. A final de cuentas, como dice 1 Timoteo 3:15, estén siempre preparados para dar razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con humildad y mansedumbre, o con respeto y mansedumbre. Entonces, la apologética a la que se nos llama en la Biblia misma es
preparados. O sea, que tú te sepas las objeciones protestantes, que tú te sepas cuestiones de ciencia y de filosofía. O sea, que sepas bien los argumentos de aquellos con los que vas a debatir. Y al mismo tiempo que sepas bien tu doctrina católica, que conozcas Biblia, que conozcas catecismo. Que si te vas a meter a debate bíblico de más nivel, pues un poquito de arameo, griego, hebreo no hace mal, etcétera. Entonces tenemos que estar preparados y siempre preparados, no a veces. Y dice para dar respuesta a todo aquel que nos pida razón de nuestra fe. Pero también nos dice cómo hacerlo. O sea, no insultando al contrario, ni entrando en contiendas de vana palabrería, sino con humildad, con respeto, con mansedumbre. Yo sé que eso es difícil, porque muchas veces del otro lado no encontramos humildad, respeto y mansedumbre. Muchas veces lo que del otro lado encontramos es soberbia, falta de respeto y agresividad hacia nosotros como personas. O encontramos difamaciones contra la doctrina de la iglesia. Una cosa es que alguien con un argumento equivocado, pero de forma sincera, pretenda atacar la fe católica. Pero otra cosa es cuando te crean difamaciones diciéndote que la fe católica dice que cosas que no dice y después pretenden alejar a la gente de la fe católica. Por eso sí es problemático. Entonces nosotros nos solemos encontrar con gente que no está en el mismo estándar que pide la Biblia de la humildad, la mansedumbre, el respeto y todo eso. Y nos vemos muy tentados, y esta es una gran tentación del apologista, especialmente apologistas que están en redes sociales, a pagar con la misma moneda. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces, el otro me insultó, yo también lo insulto. El otro se metió conmigo, pues yo también me meto con él, etc. Y yo entiendo que es perfectamente nuestra carne la que nos jala hacia eso. Es normal, es por decirlo así, lo natural. Pero nosotros debemos aferrarnos a la gracia de Cristo para hacerlo sobrenatural. Perdonar es divino, errar es humano, perdonar es divino. Nosotros no tenemos la capacidad para perdonar de forma constante, pero con la gracia de Dios sí se puede. Básicamente esas serían algunas ideas que puedo dar. Sí, hermanito. De hecho, yo vi un debate tuyo, ya creo que hace como unos 2 años o más, que tuviste con un unicitario que se llama Clavijo, que también se veía académicamente preparado el muchacho. Pero ay, no, hermanito Urbina, es que mira, a mí me ataca la risa, me dan como ataques de risa y yo me reía mucho porque, o sea, tú lo despedazaste con su mismo libro de él. O sea, cuando tú leíste una página del libro que decía, miren, en este libro dice, y dije yo, pero ¿por qué está leyendo un libro Dante? A ver, ¿y qué dices? ¿Y saben quién es el autor? Y luego yo, ¿quién? De este lado. Y luego tú, Clavijo. O sea, ¿cómo se dio la tarea de conocer la doctrina, el libro del mismo oponente, ¿no? Entonces, eso me dio así como una pauta a mí para mis debates, hermanito. Excelente. Y sí vi como que decía, y luego me encantó porque dijiste tú, es curioso, esa palabra no se me olvidó, es curioso, ¿no? Que él mismo esté poniendo esto y acá esté diciendo otra cosa, ¿no? Excelente. Hermanito Dante, sí, sinceramente me gustó mucho, o sea, el sinónimo de la palabra, la explicación que diste con la apologética. Y antes de entrar en las preguntas difíciles, en este caso a los ateos, te voy a hacer 2 preguntas. ¿Cuánto tiempo estudiaste o aún estás estudiando? O sea, uno como apologista estudia toda la vida, si se refiere a eso, pero sí. No, algo. O se refiere a mis estudios formales como economista, o sea, ¿a qué estudio se refiere? En general. Esto es como algo adicional, ¿eh? Es una pregunta adicional. Bueno, a ver. A mí me dieron al nido, fui a la primaria, fui a la secundaria, cursé una carrera de economista, luego un posgrado, una maestría, 1 año en España en economía, luego 3 años de doctorado. Mi doctorado lo he terminado pues el año pasado y eso en cuanto a mis estudios formales. En cuanto a mis estudios autodidactas de filosofía y teología, porque esas son cosas que yo he estudiado por mi cuenta, no he tenido ninguna educación formal en algún sitio sobre eso, pues desde que me convertí a la fe católica, o más bien desde mi proceso de conversión a la fe católica hasta ahora, mi estudio es continuo. Conforme a lo que dice el apóstol Pedro, estén siempre preparados para saber dar respuesta a todo aquel. Y como hay muchas personas que tienen muchas preguntas o que hacen muchos cuestionamientos, la cantidad de cuestionamientos es tan gigante que prácticamente la vida no alcanza, ¿no?
Entonces, Claro. desde lo firme del depósito de fe católica, yo me mantengo profundizando en conocerlo más y amarlo. Hermanito, híjole, excelente. Bueno, a ver, esta también es una pregunta adicional. Hermanito Dante, ¿qué piensas tú de esos católicos que se ya dicen católicos, pero atacan a la misma iglesia, o sea, atacan a los apologistas? No quieren, por ejemplo, esos católicos que dicen que todo es lo mismo, ¿no? El relativismo puro, ¿no? O sea, no, pues si es anglicano, pues que sea anglicano, ¿no? Pues si él lo quiere ser. O sea, ¿qué piensas? O sea, ¿qué vamos a hacer ahí nosotros? Bueno, en la iglesia hay todo tipo de miembros. Fernando Casanova, por ejemplo, refería que mucha gente dice, no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas. Luego Fernando decía, bueno, entonces hay espacio para un hipócrita más y por lo tanto hay espacio para mí en la iglesia católica. Porque en cierto modo ser hipócrita es no estar a la altura de lo que decimos. Y siendo sincero, cualquiera que se comprometa con la predicación cristiana en serio no va a estar a la altura de lo que dice, porque nosotros tenemos que proclamar las verdades de Dios y nosotros pues quedamos muy por debajo, ¿no? Dicho eso, entonces, en primer lugar, entender que todos de algún otro modo tenemos nuestras imperfecciones. Pero, si somos católicos, lo que se entiende es que creemos la fe católica, que amamos la fe católica y que buscamos vivirla. O sea, que eventualmente por debilidad podamos caer, ok. Que eventualmente por desconocimiento podamos fallar en algo, ok. Pero personas que teniendo conocimiento de cuál es la doctrina de la Iglesia Católica definida en algún asunto, elige darle la espalda, pues es peso muerto y en teoría pues es como que se autoexcomulgan, serían católicos de nombre. Por ejemplo, alguien que no cree en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, pues simplemente por ello ya se pone fuera del marco de la fe católica. Hay las que se llaman las católicas por el derecho a decidir y promocionan el aborto. Ahora, la ilicitud moral del aborto es una cuestión de magisterio claramente definida. Ellas saben que es magisterio definido. Yo he ido en alguna ocasión a conferencias de ese grupo y saben, hasta te citan los documentos y después disienten con el magisterio ya definido. Entonces no son propiamente católicas, o sea, es como pensar que sea un calvinista. O sea, pensar que esa gente es realmente católica es como pensar en un calvinista que no cree en la doctrina de la predestinación. Exacto. O en un musulmán que diga, yo soy musulmán, pero no creo que el Corán sea Palabra de Dios. Dios, ¿no? Entonces, es un absoluto absurdo. Y cierro diciendo esto, que lo he repetido en diversas ocasiones, pero me parece muy importante enfatizarlo hasta el final. Bernardita Subirús, la niña que tuvo la oportunidad de ver a la Virgen en Lourdes, fue una niña que pasó mucha persecución. En la Francia anticlerical, anticristiana de su época, estamos hablando del siglo XIX, pues esa niña pasó mucha presión psicológica, persecución, todo tipo de dificultades. Enfermedades. Exacto, la pasó muy difícil. Y a ella le preguntaron, Bernadette, ¿qué es a lo que tú más le temes? Y ella dijo, a los malos católicos. A los malos católicos. Ella podría haber respondido al gobierno francés que quiere destruir la iglesia, por ejemplo, o sea, a los mayores enemigos rabiosos del catolicismo que quieren destrozar la iglesia, pero no dijo que los enemigos externos son lo peor. Lo que dijo es que lo peor son los malos católicos. Entonces, a la gente que quiere dejar de lado la apologética, que no ama la fe, que se confiesan católicos pero rechazan dogmas de la iglesia, yo diría que, pues sí, ellos son el temor de esa niña santa. Esperemos que cambien. Sí, es cierto, eso dijo Bernardita, eso dijo Santa Bernardita. Sí, porque mira, yo he escuchado a que unos que se dicen católicos, pero dicen la apologética no sirve, la apologética, fuera la apologética, ¿no? Pero bueno, gracias, hermanito. Ahora sí, a ver. Entonces, hermanos, la apologética sí es necesaria, claro que es necesaria en nuestra iglesia. Hermanito, ahí van a hacer las preguntas difíciles y yo ahorita voy a leer algunas que sí quiera. A ver a los ateos que estén por aquí. A ver si ahorita hay ateos aquí. Háblenle a los ateos, hermanitos, aprovechen. Hermanito Dante, te voy a hacer las preguntas como me las hicieron a mí, ¿sí? Así tal cual. Va la primera y la más sencilla, que la respondí sin atinar. A la tercera me quebré.
Ahí va. ¿Dios es amor? Sí, 1 Juan 4:8, Dios es amor. Dios es, eso respondí yo. Segunda pregunta. ¿Dios conoce el presente, pasado y el futuro? Sí, Dios es omnisciente, todos los caminos están ante los ojos del Señor. Dios sustenta en el ser absolutamente todas las cosas. Nada existiría si es que Dios no lo sustenta en el ser. Y en tanto Dios es un ser consciente, o sea, en tanto Dios no es un ser impersonal, sino personal y sustenta todas las cosas en el ser y conoce lo que hace, se sigue, por lo tanto, que conocerá absolutamente todas las cosas existentes, pasadas, presentes y futuras. Bueno, yo le respondí así, pero en otras palabras. Pero sí, yo le dije que Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, etc. Ok, ahí va la pregunta difícil que ya no pude. La pregunta difícil es, me dijeron, Betty, bueno, si Dios lo sabe todo, si Dios es amor, ¿por qué Dios creó a Judas si ya sabía que Judas iba a condenarse? Mi respuesta antes de que preguntes fue la siguiente, fue así como muy genérica. Bueno, pues es que la libertad que Dios nos dio, ¿verdad? Él quiere que todos los hombres se vayan al cielo, lleguen al conocimiento de la verdad, le cité la Biblia. Y pues yo, por ejemplo, Judas eligió condenarse y me dijo, a ver, ok, pero si Dios ya sabía que Judas iba a elegir condenarse, ¿por qué lo creó? Y le dije, voy por un café, como los testigos de Jehová, ¿no? Después regreso, ahí vengo, voy a ir con Dante Urbina. Esa es la pregunta, hermanito. Perfecto. Adelante. Bien, esta pregunta la tengo abordada en un artículo de mi página web A ver, perdón, discúlpame. O sea, no solamente Judas, todos los condenados en el infierno, ya. Exacto, o sea, y justo por ahí lo iba a llevar. O sea, esta pregunta se puede plantear en general, es decir, ¿por qué Dios crea a X personas si sabe que esas X personas se van a condenar? ¿No? Esa sería la pregunta en general y luego lo podríamos particularizar para el caso de Judas, ¿no? Entonces, justo esa cuestión la he abordado en mi página web www.danteaurbina.com en un artículo titulado sobre el cuerpo, el alma y el libre albedrío. En concreto, en la pregunta, hay un estudiante de doctorado de física que me lanza 7 preguntas y la sexta es la siguiente. Si Dios sabía que al crear seres libres existía la posibilidad de que se dieran condenados e infelices para toda la eternidad, ¿por qué de todas formas dio lugar a su existencia? Voy a ir leyendo mi respuesta e ir comentando algunos puntos para profundizar sobre esta cuestión, porque la pregunta de por qué Dios me creó si sabía que me iba a condenar, o por qué Dios crea a alguien si sabe que se va a condenar, o Judas o lo que sea, es una pregunta que muchos se suelen plantear. Entonces vamos a abordarla con cierto detalle. Entonces comienzo a citar pasajes de la respuesta y comentar. Abro cita. Varias personas se formulan esta pregunta desde una muy fuerte carga emocional. Pero dejemos lo emocional y vayamos a lo racional. Entonces, ese es un primer punto de la respuesta. O sea, si tú pretendes que esa sea una pregunta intelectual, un cuestionamiento intelectual a la fe, entonces vamos a analizarlo desde un punto de vista intelectual. O sea, yo sé que la pregunta emocionalmente es difícil y de hecho gran parte de la fuerza de la pregunta tiene que ver con las emociones que nos suscita. Pero por un momento tratemos de mantener controladas las emociones y vamos a dilucidar la cuestión desde la razón para ver si es una objeción que lleve realmente a que la fe es falsa o que Dios no existe o cosas por el estilo. Sigo leyendo. Considerados en conjunto respecto a los seres libres, Dios tiene 2 posibilidades. Crearlos o no crearlos. Punto. Esas son las únicas 2 posibilidades. Pura lógica. Sigo citando. Él puede elegir no crearlos. ¿Ok? Dios puede elegir no crearlos. Pero si elige crearlos, como sabemos que es el caso, efectivamente sabemos que Dios ha creado seres libres porque acá estamos hablando. Ello debe hacerlo necesariamente conforme a las leyes lógicas. Entonces, si Dios elige crear seres libres, deben ser creados conforme a las leyes lógicas. En efecto, como ha dicho magistralmente el apologista cristiano C.S. Lewis, a Dios se le pueden atribuir milagros, pero no absurdos. O sea, el fin de cita de Lewis. Sigo citando mis palabras. O sea, Dios puede romper las leyes de la física, pero no las de la lógica. ¿Por qué? Porque las leyes de la lógica son necesarias para todo tipo de estructura de realidad posible.
Las leyes físicas, en cambio, solo representan la estructuración particular de cierto tipo de realidad contingente, la física. Así, puede perfectamente haber universos con otras propiedades físicas, pero no puede haber universos con círculos cuadrados. O sea, Dios no puede hacer un círculo cuadrado. Pero eso no es porque a Dios le falte poder, sino porque un círculo cuadrado es algo que en sí mismo no tiene ningún sentido, no tiene ser. Entonces, no es una deficiencia de Dios no poder hacer círculos cuadrados. Es una deficiencia de la noción de círculo cuadrado que es autocontradictoria, que es absurda. Entonces, eso quiero que se entienda. Si Dios elige crear seres libres, si se va a tomar esa vía que es la que ha tomado, se debe hacer conforme a las leyes de la lógica. Sigamos armando la respuesta. Los físicos especulan significativa y coherentemente con lo primero. Con lo segundo, en cambio, no puede haber especulación significativa y coherente alguna. Solo se trata de un juego vacío de palabras. O sea, lo de decir círculo cuadrado no sirve, ¿no? Entendido esto, volvamos a la cuestión. Si Dios crea un conjunto de seres libres, tiene necesariamente que crearlos como tales. No puede crear seres libres no libres. ¿Por qué no puede haber un círculo cuadrado? Porque la forma que define lo que es el círculo es que es no cuadrado, pues. Entonces, si tú dices un círculo cuadrado, es que estás pidiendo un cuadrado no cuadrado. Entonces, si Dios quiere crear seres libres, tiene que ser seres libres. No puede crear seres libres no libres. O sea, los seres libres son libres, no son seres libres no libres. Continuemos. Asimismo, para que sean libres, tiene que constituirlos necesariamente como seres espirituales, pues la libertad no es una propiedad de la materia, sino de la voluntad, que es una potencia del alma inmaterial. Pero el alma, al ser inmaterial y no dependiente del cuerpo para su ser como tal, sino solo para su operacionalización en el mundo, ha de subsistir a la muerte del cuerpo, y no teniendo principio en sí misma que la pueda llevar a autoeliminarse. Uno puede destruir su cuerpo a voluntad, pero no se ve que pueda lograr dejar de tener alma a voluntad, subsistirá de modo indefinido. O sea, a ver, vamos a hacer un paréntesis acá. Lo que estoy argumentando en este punto es que el alma, por la naturaleza de lo que es inmortal. O sea, es propio del tipo de cosa que es el alma, el ser inmortal, el no estar sujeta a la caducidad material, como si está el cuerpo. ¿Ok? Entonces, vamos resumiendo algunos pasos. Si Dios elige crear seres libres, tiene que crearlos necesariamente libres. No puede hacer seres libres no libres, siguiendo las leyes de la lógica. Y luego, los seres libres tienen que ser seres espirituales o con alma espiritual, porque la mera materia no tiene alma. Entonces, los seres libres tienen que ser inmortales, en cuanto a su parte espiritual al menos. De ahí que los seres humanos seamos inmortales en cuanto a nuestra alma y los ángeles similarmente. Sigo construyendo la respuesta. A ver. Luego tenemos que el alma es de por sí inmortal. Así que queda racionalmente establecido que si Dios elige crear seres libres, los creará necesariamente como seres genuinamente libres de alma inmortal. Ese es el resumen de lo que vamos diciendo hasta ahora. Repito el resumen. A ver, si Dios elige crear seres libres, los creará necesariamente como seres genuinamente libres de alma inmortal. Dios no los puede hacer como seres libres no libres con alma mortal inmortal. Pues bien, aquí viene la solución racional al problema. Entonces, volvamos al problema inicial, era, ¿por qué Dios crea personas que sabe que se van a condenar? Lo que he dado es todos los presupuestos filosóficos necesarios para ahora ya abordar el problema intelectualmente. Y aquí viene la respuesta. Si Dios crea seres genuinamente libres, es siempre posible, por causa de la misma libertad de estos, que algunos elijan la vía del no amor, rechazando a su creador. Y dado que se trataría de seres espirituales de alma inmortal, al morir el cuerpo permanecerá el alma, en este estado de no amor, de no Dios. Pero esto último es fundamentalmente lo que constituye la condenación o infierno, la eterna separación voluntaria de la criatura respecto a su creador, fuente de toda verdad y bien. Dios pone todos los medios generales para la salvación de todas las criaturas, pero una vez que éstas toman su decisión de amor o no amor, ello se consolida en el alma inmortal, no siendo posible el absurdo de un alma inmortal mortal. Fin de cita. Les pongo una analogía. ¿Qué pasa si un reloj se detiene marcando las 3 de la tarde? Durante toda la eternidad
seguirá marcando las 3 de la tarde. O sea, si se detuvo ahí, ahí queda. Pues bien, nosotros en nuestra vida podemos vivir conforme al amor o dándole la espalda al orden del amor, al orden de Dios. Cuando morimos, ese estado es como que el reloj se detiene. Entonces, ahí queda cristalizado, por decirlo así. Pero vamos a volver a introducir el problema al inicio, porque es un problema complejo y hay que resolverlo con cuidado. Vamos llegando al final. Sin embargo, se volverá con insistencia sobre la pregunta inicial. ¿Pero por qué mejor Dios simplemente no crea a seres quienes sabe que se van a condenar? Vuelve la pregunta al inicio. Y volvemos a profundizar. El supuesto necesario detrás de esta pregunta es el siguiente: que es lógicamente posible que Dios cree un mundo posible en el que con absoluta seguridad todas las criaturas libres se salvarán. Como dijimos, Dios puede elegir no crear, pero si elige crear, hace ello con todas sus consecuencias. ¿Y cuál sería en ese contexto la única forma de asegurar que todos los seres se salvarán? Pues simple, programándolos determinísticamente para ello. Pero el pequeño problema con tal solución es que no es lógicamente posible. La salvación, consistiendo en acceder a la comunidad plena del amor en unión eterna con Dios, tiene que implicar necesariamente un acto libre, pues el amor es por esencia un acto de la voluntad, y solo puede ser tal si la criatura es metafísicamente libre. Pero no puede haber tal cosa como un acto genuinamente libre programado determinísticamente. Pretenderlo sería tanto como afirmar la coherencia de un círculo cuadrado. Ergo, no hay mundo posible en que se pueda asegurar que absolutamente todas las criaturas elegirán libremente la salvación. Entonces, ojo con eso. O sea, uno en su mente lo puede imaginar, pero que metafísicamente eso sea viable en la práctica, no es razonable suponerlo. Sigo leyendo. Pero, como establecimos, lo contrario era el supuesto necesario para que proceda la pregunta de esta parte. Por tanto, antes que poner emocionalmente en cuestión a Dios, debemos poner racionalmente en cuestión la pregunta. Por supuesto, queda el escenario de que Dios simplemente no hubiera creado ningún universo con seres libres, y dado ello, nadie se podría condenar por el simple hecho trivial de que no existiría nadie. Pero ello implica también que no existiría absolutamente ningún agente libre que hubiera podido alcanzar la salvación y felicidad eterna si se le hubiera dado la existencia. Entonces viene la pregunta: ¿por qué gente que libremente elegiría rechazar a Dios tiene que tener un poder de veto sobre él como para impedirle absolutamente el crear un universo con criaturas libres con la posibilidad de alcanzar la felicidad eterna? Es decir, si Dios elige crear seres libres, se abre la posibilidad que haya un Judas y que haya una Virgen María. Entonces, con tal que no haya un Judas, entonces ¿se le puede prohibir a Dios tener la posibilidad de crear también una Virgen María? O sea, una criatura que libremente lo vaya a elegir a él. ¿Por qué las personas que se van a obstinar en rechazar a Dios y que se van a condenar, no porque a Dios le haya dado la gana, sino porque a ellos les ha dado la gana, rechazando la gracia de Dios? ¿Por qué esas personas van a poder tener un poder de veto de que Dios no pueda crear agentes libres? Entonces el problema está en esas personas, no en Dios mismo. Sigo leyendo, ya vamos llegando al final. No veo razón por la que Dios tenga que someterse a la gente malvada quedando impedido de crear seres libres. Dios ha elegido crear seres libres que puedan alcanzar la felicidad eterna. Y en el marco de ello, no los ha dejado solos, sino que ya ha hecho algo que no es para nada poca cosa: hacerse hombre para morir cruelmente en una cruz con tal de demostrarnos su amor infinito y otorgarnos el gran medio de salvación. Frente a eso, la pregunta correcta ya no es ¿cómo un Dios bueno puede permitir que existan hombres malos que libremente se condenen?, sino ¿cómo hay hombres malos que libremente eligen rechazar a un Dios bueno? Esa es la verdadera pregunta. Entonces, si alguien quiere dar una respuesta en 2 segundos y alguien te cuestiona, ¿cómo es posible que un Dios de amor elija crear a personas que de todas maneras se van a condenar rechazándolo? Yo le devuelvo la pregunta diciendo, ¿cómo es posible que existan personas que elijan condenarse rechazando a un Dios de amor? Entonces, ese es el verdadero punto. Para cerrar, un punto metafísico. Dios es atemporal. No es que Dios tenga un momento 1 en que va a ver si crea o no a Judas, un momento 2 en que crea a Judas y un momento 3 en que dice, uy, este Judas se condenó. No.
Dios es atemporal, Dios conoce todas las cosas simultáneamente. Entonces, Dios en su atemporalidad, simultáneamente, decide y sabe las cosas. Y por lo tanto, Él elige crear seres libres con todas sus consecuencias. Y dentro de eso, pues, está la posibilidad de que algunos efectivamente se condenen. Pero esto no es algo que Dios esté causando, como digo. La opción que tendríamos para que nadie se condene es que Dios no crea absolutamente ningún ser libre. Entonces, en resumen, la opción para no tener un Judas sería sacrificar la opción de no tener también una Virgen María. Wow. Uy, no. Este video, hermanitos, yo lo voy a repetir y lo voy a repetir para empaparme todos los días. Sí, hermanito, me encantó lo que dijiste al último, sobre todo porque también cabría esa pregunta, por ejemplo, ¿por qué el sol sale para buenos y para malos, no? ¿Por qué el sol sale para los malos también, verdad? Entonces, sí, cierto, o sea, con esa pregunta que tú hiciste, me surgieron miles preguntas más que ahora le voy a preguntar a este muchacho. Para apuntar algo breve nomás, por ejemplo, Sí, claro. hay mucha gente que dice, en torno a esta cuestión de el bien, el mal, dice, ¿por qué hay tanta gente mala que la pasa bien en esta vida? Y Ajá. gente buena que Exacto. sufre, ¿no? Por ejemplo, muchos dicen eso. El santo cura de Ars daba una respuesta muy sabia sobre este punto. Decía que Dios es perfectamente justo. Y uno dice, oye, pero qué raro, ¿cómo está eso? O sea, si hay gente mala que la pasa bien en esta vida, eso no suena muy justo. Y el cura de Ars dice, es que no hay gente que sea tan absolutamente mala que absolutamente siempre haya hecho solo lo malo. Hasta la gente más mala alguna cosa buena ha hecho. Sí. Y entonces dice, entonces Dios, como es justo, les paga en esta vida todo el bien que han hecho. Porque en la otra vida se van a condenar. Entonces tengamos en cuenta ese detalle también. Un eterno presente allá, ¿verdad? Allá, aquí no es la meta. Uy, no. Bueno, a ver, querido hermanito Dante, acá tengo muchas preguntas también que me están haciendo. Déjame. Voy a procurar ser más breve para abarcar más preguntas. No, Solo que esta pero que me lanzaste, pues era la más interesante, sí, creo, de esa todas es la las que más interesante. conversábamos, compleja, ¿no? Bueno, aquí me están preguntando aquí por interno, ¿cuáles argumentos puedes dar a favor de la existencia de Dios? ¿Qué argumentos? Uy, vaya, he dicho que voy a ser breve. No voy a desarrollar ninguno porque la pregunta no es que los desarrolle, la pregunta es cuáles nomás. Entonces, meramente voy a hacer un listado. Los argumentos que yo más uso son las 5 vías de Santo Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios. Demostrar la existencia de Dios a partir de los pasos de potencia lacto, que es metafísicamente el movimiento. Primera vía, la segunda vía es la de la causalidad eficiente. La tercera, la de la contingencia. La cuarta, la del grado de perfección. La quinta, la del orden de la naturaleza. Existen también argumentos que se han discutido de forma más reciente, incluso con elementos de ciencia, como el argumento cosmológico Kalam o el argumento del ajuste fino. Existe también el argumento de la aplicabilidad de las matemáticas, también el argumento antropológico que partiendo de la naturaleza del hombre deduce la existencia de Dios. Precisamente para poder abarcar más preguntas, y aquí va a ser más breve, entonces me limito a listarlo. Pero simplemente pongan en YouTube Dante Urbina, existencia de Dios, y le va a salir horas de desarrollo de argumentos para la existencia de Dios y respuesta a múltiples objeciones científicas y filosóficas. Sí, hermanitos, miren, aquí están haciendo preguntas, pero esas preguntas que están haciendo ya están dentro de la explicación que dio Dante. Por ejemplo, aquí me están preguntando, ¿libertad y libre albedrío es lo mismo o hay diferencias? Esa sí, a ver, explícanos un poquito, hermanito. El libre albedrío normalmente, al menos para el caso de seres contingentes como nosotros, se entiende en términos de la posibilidad de elegir entre distintas opciones, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola o Pepsi o cosas por el estilo, ¿no? O practicar la virtud o practicar el vicio. En cambio, la libertad ya puede entenderse en términos de la plenitud, del acto de haber elegido ya propiamente lo bueno. Entonces, por ejemplo, Jesús decía en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, por libre albedrío podemos elegir la verdad o el error. Ahí está nuestro libre albedrío.
pero lo que no va a ser libres en el sentido de una plenitud metafísica, de la elección correcta, en términos de libertad positiva, para utilizar los términos de la filosofía política, lo que no va a ser libre es lo verdadero, lo bueno. Yo dirijo un canal que se llama, perdón, un programa que se llama Respuestas Apologéticas en el canal HM Televisión de España. Lo encuentran en mi canal de YouTube completo. El primer programa de Respuestas Apologéticas habla sobre verdad y libertad y profundiza esto que acabo de decir, ¿no? Okay. Pero en resumen, podemos asociar el libre albedrío a la posibilidad de elegir y la libertad a la plenitud en lo que elegimos. Así, por ejemplo, cuando yo elijo casarme con mi esposa, previamente tendría la posibilidad de elegir no casarme o casarme con otra mujer. Pero una vez que elijo, mi libre albedrío se ha concretado en una elección específica. ¿Significa eso que dejo de ser libre? No, porque la libertad ya se da en el ejercicio voluntario y la posesión voluntaria de aquello que yo he decidido. De este modo, cada uno de los días de mi matrimonio soy libre en ese sentido de libertad positiva. Ok, uy, mira, aquí Miguelito Peña hizo una pregunta, pero ahí la voy a hacer. Aquí Miguel Greg hizo una pregunta, dice, solo Jehová decide quién puede estar en el paraíso. La respuesta está entre lo que explicó mi hermanito Dante Urbina, Miguel Greg, y la respuesta así, en 3 segundos, sería, Dios no decide quién entra al paraíso, decides tú. Eso fue lo que dijo el hermanito Dante Urbina al final, ¿no? O sea, de entre todo lo que explicó, eso quiso dar a entender, ¿no? Dios no decide quién se condena. Solo para puntualizar, que quede muy claro, la respuesta decía que Dios quiere que todos los hombres se salven. Y entonces Dios va a dar la gracia suficiente para cada hombre para que pueda salvarse. Los que se salvan, se salvarán en virtud de la gracia de Dios. No en virtud de sí mismos, pero en virtud de no haber... O sea, la gracia de Dios los salva, y si ellos no resisten a esa gracia fructificará en salvación. Pero hay personas que, siendo que Dios les da la gracia, aún así resisten. Y esos se condenan. Entonces, el que se salva en virtud de la gracia de Dios. Y el que se condena en virtud de la resistencia que hizo a la gracia de Dios. De tal modo que el que se condena no puede culpar a Dios, porque Dios sí le dio la gracia necesaria. Y el que se salva no puede enorgullecerse como que hubiera hecho algo autónomo, de decisión autónoma, sino que su libre albedrío actúa sí realmente, pero como una causa segunda movida por la causa primera, que es Dios operando por la gracia en la persona, ¿no? En resumen, es la visión católica de gracia y libre albedrío. Eso lo dice en el Concilio de Trento, ¿verdad? Somos salvos por gracia. Tiene toda la razón mi hermanito. Bueno, aquí Miguelito Peña hizo una pregunta. A ver, Miguelito Peña, aquí, dice, ¿cómo define el doctor Urbina la concupiscencia de la cual habla San Pablo? La concupiscencia es la tendencia hacia el pecado. O sea, nosotros somos creados por Dios en un estado de integridad. Tal como salimos de las manos de Dios, salimos bien de fábrica, porque Dios hace las cosas bien. Luego el hombre se complica la vida, como dice la Escritura. Entonces, al caer en el pecado original, nuestra naturaleza humana, creada perfecta por Dios, queda dañada y queda con una tendencia hacia el pecado. Adán y Eva tenían la posibilidad de pecar, sí, pero no tenían una tendencia hacia el pecado. Podían elegir darle la espalda a Dios, pero no tenían como una debilidad de la carne que los jalara hacia eso. Pero luego de la caída de nuestros primeros padres viene la concupiscencia, la herida sobre la naturaleza humana. No destruye la naturaleza humana, pero esa herida permanece. Entonces, esa concupiscencia es una debilidad que nos jala hacia el pecado y requiere ser reparada por la gracia, porque con nuestras solas fuerzas no nos bastamos. Entonces, ¿es bueno el amarse a uno mismo? Sí, pero es malo la soberbia. ¿Es bueno el cuidar los propios intereses de uno? Sí, pero lo que es malo es el egoísmo. ¿Es bueno el placer sexual? Dentro de su contexto ordenado, sí, el placer sexual es una cosa buena. O sea, Dios mismo nos ha creado como seres sexuados. Y Dios mismo ha configurado el cuerpo de modo tal que los órganos o partes del cuerpo asociadas al ejercicio de la sexualidad se asocian también al placer. Eso es algo que Dios mismo ha puesto. Pero el deseo desordenado de placer es la lujuria. Y eso está mal. ¿Es bueno buscar tener lo necesario? Claro que sí, pero es malo la avaricia. Entonces,
La concupiscencia puede definirse como una herida a la naturaleza humana que hace que el amor a uno mismo tienda a convertirse, sea jalado como a convertirse en soberbia. El cuidado de uno mismo a convertirse en egoísmo. El legítimo deseo de placer sexual en lujuria. El legítimo cuidado de los bienes de uno en avaricia. Y así sucesivamente. Es esa herida sobre nuestra naturaleza en suma. Y por eso Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 7, dice: encuentro una ley en mis miembros, ¿no? Contraria a la ley del espíritu, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. O sea, Pablo encuentra que hay una especie de cosa que lo jala fuera de su voluntad que desea el bien. Ese algo es la concupiscencia. O sea que ni Pablo se creía salvo. Hermanito, Leonardo Hernández dice, pregunta Dante, si el demonio tiene una libertad restringida hasta donde Dios se lo permita y a quien él quiera. Pues sí, ¿no? A ver, hermanito, ahonda un poquito en esto. El único ser que tiene una libertad absoluta en sentido absoluto es Dios. O sea, todos los demás seres tenemos libertad, pero es una libertad relativa por el simple asunto de que somos seres relativos, de que somos seres limitados, de que somos seres contingentes, ¿no? Somos genuinamente libres, pero libres como seres limitados que somos. Entonces tenemos limitaciones físicas, limitaciones metafísicas, etcétera, etcétera. Dicho eso, que hay una restricción sobre la operación de Satanás es bastante claro del libro de Job. O sea, Satanás mismo tiene como que pedir permiso a Dios para poder hacer cosas contra Job. Y Dios mismo le pone una restricción. O sea, aunque le permite hacer ciertas cosas contra Job, le dice, ya, haz todo eso, pero no toques su vida. O sea, lo podía hacer cualquier cosa, pero no matarlo, por ejemplo. Hermanito, mira, esta pregunta que hace Guillermo Morales, yo la tenía en la mente y te la iba a hacer. Dice, una pregunta, María tenía la conciencia de que podía ser tentada aunque no pecó. O sea, la Virgen María pudo haber dicho que no, porque, o cómo explican la iglesia la predestinación, en este caso en María Santísima, porque los calvinistas dicen, aunque no quieras no quieres amar a Dios, si Dios te eligió, ya, eres predestinado, ¿no? Entonces, esa pregunta va más o menos por ahí, ¿no, hermanito? Los católicos creemos en la predestinación, pero no la creemos en el estilo calvinista. O sea, hay una visión católica sobre la predestinación y una visión calvinista sobre la predestinación. Esto es importante porque algunos católicos caen en el equívoco de pensar que los católicos rechazamos la predestinación. No es así. Vayan al Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 600, y ahí dice predestinación. Pero dice cómo Dios hace la predestinación. Dice que Dios ejecuta su decreto o realiza su decreto de predestinación teniendo en cuenta la respuesta libre de las criaturas. Entonces, la visión católica de la predestinación no es anulando o dejando de lado o negando el carácter libre de las criaturas. Dios establece su decreto de predestinación genuinamente teniendo en cuenta el libre albedrío de las criaturas. Dicho eso, entonces María cae dentro de ese rango. Entonces, Dios reconoce el corazón de María. Dios le da unas gracias especialísimas a María. Pero nótese cómo la Escritura nos dice que Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Entonces, María no necesariamente es que tuviera mucha inteligencia en el sentido académico del término, o poder político, o que fuera de una casta sacerdotal muy elevada en el pueblo, cosas por el estilo. Pero lo que tenía María era lo más grande que puede tener una persona ante Dios, el reconocer su pequeñez. Porque cuando nosotros reconocemos nuestra pequeñez, Dios no puede llenar. Cuando nosotros somos soberbios, hemos llenado el espacio y ya Dios no puede poner nada. Es como un vaso. Si un vaso está totalmente vacío, Dios lo puede llenar de agua purísima, así como María es purísima. Pero ya si un vaso viene lleno de cosas que no son agua, como suciedad, por ejemplo, y al tope de suciedad, por ejemplo, o hasta la mitad de suciedad, pues ya la cosa no va tan bien, ¿no? Entonces, la humildad implica esa disposición a no resistir a la gracia. Y así María respondió, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces María libremente eligió hacerse esclava, libremente eligió responder a la gracia. Ahora,
Que María pueda libremente responder a la gracia es algo también que la gracia misma la mueve a ello, pero sin anular su libertad, porque no es un títere. Ujú. Entonces, Dios es tan poderoso que Él puede operar con su gracia, no necesitando anular la libertad, sino opera con su gracia junto con la libertad misma como causa subordinada. Entonces, el libre albedrío de María estuvo presente en que diga que sí, pero estuvo presente como causa subordinada. Ahora, eso no significa que a Dios se le podía valorar en plan si María decía que no. Lo que pasa es que como Dios es omnisciente, Dios ya de antemano sabe la respuesta libre de la criatura, como dice el Catecismo numeral 600. Entonces, Dios ya de antemano sabía que María iba a decir que sí. No es que haya una incertidumbre o problema para Dios. En cuanto a si María tuvo la concupiscencia, desde la doctrina católica tenemos que afirmar que no. Recuerden que la concupiscencia, según acabo de explicar, es una consecuencia de la caída en el pecado original. Y de acuerdo al dogma de la Inmaculada Concepción, que todo católico debe creer, es dogma definido, María fue exenta por privilegio especialísimo del pecado original. De hecho, María es vista como la nueva Eva. Eva no tenía pecado original, o sea, originalmente Eva no tenía pecado, después pecó y ahí viene el pecado original, pero originalmente Eva no tenía pecado original. Bueno, María es creada de este modo especialísimo, sin pecado original. Así tienes al nuevo Adán, Jesucristo, que se habla en Romanos capítulo 5, que Jesús es el nuevo Adán, y bueno, ahí tienes la nueva Eva. La nueva Eva, entonces, es creada inmaculada, sin mácula. ¿Y qué es la concupiscencia? Es una mancha. ¿Y qué es mácula? Busquen en un diccionario de sinónimos, mácula, mancha. Entonces, María Inmaculada no puede tener concupiscencia. Ahora bien, que María no tenga concupiscencia, lo que implica es que no tiene esa debilidad de la naturaleza humana, de tendencia hacia el pecado, ¿no? Y Dios, por su gracia, pues, la preserva. En un debate que yo tuve con un protestante, creo que era reformado, hermanito Dante, sobre la Inmaculada Concepción de María, mira, ellos inconscientemente lo saben. Yo le preguntaba a él, ¿en qué momento María pierde la gracia? ¿Y sabes qué me respondió? No, nunca la perdió. O sea, ellos lo saben. Mira la pregunta que nos hace Rodrigo Calvo. ¿Qué opina de los argumentos de Josh McDowell sobre la existencia de Dios y de Jesucristo en su libro Evidencia que exige un veredicto? Esa pregunta, dale, hermanito. Son argumentos bastante buenos a un nivel introductorio. O sea, no es una apologética particularmente sofisticada, la de Josh McDowell, pero para alguien que quiere introducirse a estos temas está bastante bien. Por ejemplo, por poner una analogía con el libro Apologética Católica, para alguien que recién va a introducirse, yo le recomiendo el libro Diálogo con los Protestantes del padre Flaviano Matuli. Pero si alguien quiere algo más sólido, académicamente más cuajado, pues yo sugiero el Compendio Apologética Católica de José Miguel Arraiz. Entonces, en este caso diría que el libro de Josh McDowell es un libro muy bueno, pero de un nivel introductorio. Hermanito Dante, esta pregunta te la tengo que hacer, te la tengo que hacer, hermanito, como algo adicional, pero no, es que es un debate de los católicos. Pregunto, Totota, ¿la naturaleza humana de Jesucristo fue creada? Bien. Juan 1:1. Al principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, se está planteando que el Hijo, la persona divina, el Hijo de la Trinidad, es Dios. Y con ello es eterno. No es creado, es creador. ¿Ok? Pero esto es el Hijo en cuanto a su divinidad. En cuanto a su divinidad. Porque luego, en Juan 1:14, o sea, avanza simplemente del versículo 1 al versículo 14, el mismo capítulo, dice, y el verbo o la palabra se hizo carne. Entonces, al comienzo te establece la existencia atemporal, eterna de Jesucristo. Porque Jesús también en Juan capítulo 17 dice, algo así como, ahora les comparto, Padre, aquella misma gloria que yo tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. O sea, desde antes que inicie el tiempo mismo, el tiempo físico mismo, ya Jesús existía con el Padre de forma atemporal. Ahora, pregunta, ¿lo que estaba existiendo ahí era la naturaleza humana de Jesús? No, es Jesús en cuanto a su divinidad.
eventualmente, Juan 1:14, se hace carne. O sea, la palabra, que es Dios, eventualmente se hace carne. Miren lo siguiente. Pregunta. ¿Es propio la naturaleza humana ser creada? Pregúntense eso. Y creo que es absolutamente obvio que la respuesta es que sí. O sea, olvídense por un momento de la cuestión de si la naturaleza humana de Cristo es creada. Simplemente pregúntense en abstracto. Claro que ahorita ya es difícil que se lo pregunten en abstracto, porque ya están involucrados en esa discusión, pero pregúntense en abstracto. En abstracto. Si alguien les preguntara, ¿es propio la naturaleza humana ser creada? Habría que decir que sí. Es más, en la misma escritura se dice lo siguiente. A ver, denme un segundo, les doy el pasaje exacto. Porque Jesucristo fue igual en todo a los hombres menos en el pecado. O sea, él fue verdaderamente hombre. Tiene razón. Exacto. Y todos los hombres, en nuestra naturaleza humana, somos creados. Mi naturaleza humana no es eterna. Entonces, es un muy buen punto, Betty, es un muy buen punto. Es igual en todo, claro, eso lo afirma el apóstol Pablo. En todo, menos en el pecado. Todo, menos en el pecado. No dice menos en que haya sido creado. Hermano Dante, pero el catecismo dice que la naturaleza humana fue asumida. ¿Es igual asumida a creada? ¿Es lo mismo? A ver, esto lo voy a explicar así, pero antes quisiera apuntar a este texto bíblico. Claro. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, cualquiera que en referencia a que la naturaleza humana de Jesús podría haber existido siempre, apele a cualquier pasaje bíblico que hable de Jesús como Dios existiendo siempre o cosas por el estilo, tiene que entender que eso se refiere a la divinidad de la persona del Hijo. Pero lo propio de Dios es que no es hombre. Entonces, Dios en su esencia misma no es hombre, o sea, la naturaleza humana no es eterna ni increada, sino el Dios creador, el Dios increado, elige eventualmente unirse o unir hacia sí, y ahí voy a la pregunta que me hacían, una naturaleza humana, creada. Esto lo explica Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Santo Tomás se pregunta sobre la predestinación de la humanidad de Cristo o de Cristo en cuanto hombre. O sea, tú tienes a Dios existiendo y que Dios en su plan de predestinación incluye lo más especial de todo. Predestinar al hombre Cristo para que esté unido a su naturaleza divina. ¿No? O sea, predestinar la naturaleza humana, una naturaleza humana, para que esté unido a la naturaleza divina. Y les voy a poner el texto más claro. Hay un texto de Hebreos que creo que zanja este debate. Déjenme buscarles el texto un segundo porque este sí lo zanja. Lo usé en mi debate contra Clavijo. Ah, ya, acá lo tengo. Hebreos 10:5. Ese texto creo que ya zanja el debate. Un ratito abro todo el capítulo 10 de Hebreos para que esté en contexto. A ver. Ya. Vamos a ver desde el contexto, Hebreos 10. 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando al mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Más me preparaste un cuerpo. Hebreos 10:5. Versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro escrito de mí. ¿Quién está hablando en ese pasaje de Hebreos del 5 al 7? Jesús dice, entrando al mundo dice, mas me preparaste un cuerpo. ¿Es propio de la naturaleza humana tener cuerpo? Pregunten eso en general y la respuesta es que sí. Pero entonces, mira lo que dicen aquí, hermanito. Te digo porque traen ahí un debate los católicos. Todavía no termina el concilio de ese tema. Pelean a Santo Tomás. Mira esto.
No, no puedes ¿Estaríamos, separar. estaríamos cayendo en nestorianismo, hermano? No, ¿verdad? Si decimos que la naturaleza de Cristo no fue creada. No, a ver. Las naturalezas, hay que leer el Concilio Calcedonia. Concilio Calcedonia. En el Concilio Calcedonia se explica que la naturaleza humana y la divina son distintas pero no separadas. Entonces, cuidado con combinarlas, porque se viola el Concilio Calcedonia que dice que son distintas. Y cuidado con separarlas. Entonces, Porque ¿cómo se caemos en entiende esto? nestorianismo. Uh-huh. Claro. Entonces, no las separamos porque, claro, caeríamos en el nestorianismo, pero debemos distinguirlas. Porque si yo digo, por ejemplo, que la naturaleza humana de Cristo es increada, ¿a quién le corresponde ser increado? A lo divino, al creador. Lo único increado, en sentido absoluto, es solo el creador. Entonces, si decimos que la naturaleza humana es increada, que es algo solo divino, estamos haciendo que la naturaleza humana sea naturaleza divina, y ya no son distintas. Entonces, estamos contradiciendo la cláusula del concilio de Calcedonia, ¿no? Entonces, las naturalezas están unidas, claro que están unidas, pero están unidas a partir de qué punto? De la encarnación. Juan 1, exacto, desde la encarnación. Juan 1:14, y el verbo se hizo carne. No dice Juan 1:1, eternamente existía el Hijo de Dios con su carne junto con el Padre. O sea, Juan 1:1, al principio era el verbo con su carne, y el verbo con su carne era Dios, y el verbo con su carne estaba con Dios y era Dios. Eso no dice Juan 1:1. Solo habla de la palabra en general. Y después esa palabra, distinta del cuerpo, distinto a la naturaleza humana que incluye cuerpo, se hace carne. Y el verbo se hizo carne. Entonces yo creo que ahí tiene que... Cuando, esto, ¿no? cuando el credo dice engendrado, no creado, no está hablando de la naturaleza humana de Cristo, hermanitos. ¿Verdad? Así de sencillo. Exacto, si leen el credo de Nicea completo, dice Dios verdadero de Dios verdadero, luz de luz. Entonces, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Ahí viene la clave. Miren el credo. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Pregunta, ¿la naturaleza del Padre es naturaleza humana? Exacto. Ya. Ya, Jorge Luis Herrera, perdimos el debate, mijo, porque yo también dudaba, ¿eh? Perdimos el debate, ya. Gane, ya, ahí está. Hermanito Dante, por aquí, no sé, a ver si quieres ya nos vamos despidiendo. Hay muchas preguntas. Todavía siguen ahí con la carne de Jesús. Yo ya no voy a hablar de eso porque bueno, no sé si tengas tiempo para una preguntitita más. A ver, vayamos a dos más. Ok, a dos más. Dice, ¿podemos considerar el molinismo? No sé qué es el molinismo. Nunca había escuchado. Si podemos considerar, entiendo que si podemos aceptar el molinismo. El molinismo es una postura que un católico puede sostener. Vamos a explicar de qué se trata el molinismo para los que no están muy al tanto. El molinismo es una propuesta filosófico-teológica del sacerdote jesuita católico Luis de Molina. Ojo, y es de los primeros jesuitas, o sea, los jesuitas que sí eran buenos, ¿ah? O sea, estamos hablando aquí del siglo XVI, no de lo que lamentablemente hoy en día se da que hay muchos jesuitas modernistas, ¿no? Es un jesuita de los jesuitas originales que defendían la doctrina, ¿no? Ok, este jesuita escribió un libro llamado La Concordia, del libre albedrío, la gracia, es un título bien largo, ¿ok? Y lo que busca Luis de Molina es compatibilizar la predestinación de Dios con el libre albedrío. O sea, el dilema entre calvinistas y arminianos en el lado protestante, pues es un debate filosófico que también en el mundo católico tenemos, aunque dentro de los márgenes de la ortodoxia católica, claro está, de lo que fija el magisterio, entre bañesianos y molinistas. Esto se conoce como la controversia de Ausilis. Los bañesianos tenían una postura que enfatizaba bastante la predestinación de Dios, la causalidad divina. Y los molinistas, en contraste a eso, trataban de enfatizar la libertad humana o el libre albedrío, las posibilidades. La forma en que Molina lo compatibiliza, ambas cosas, se los voy a explicar con el ejemplo Judas, porque si yo les hablo todos estos términos filosóficos, tal vez no se entiende tan bien, pero vamos a tomar el caso de Judas. Es problemático el caso de Judas porque uno dice, oye, Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces, si Jesús le dijo eso, Judas ya no tenía otra opción más que, pues, traicionar a Jesús. Entonces, Judas en realidad sería una víctima
de las circunstancias que Dios ya había predestinado y no un victimario traicionero. Entonces, como que parece que Dios es injusto predestinando a fuerza a Judas a que tenga que hacer lo malo y probablemente, muy probablemente, condenarse. La solución que daría Luis de Molina a este problema es la siguiente. Diría que Dios conoce todos los mundos posibles. Que conoce, por ejemplo, el mundo donde todo es igual, pero no creó a Judas. O conoce un mundo donde él creó a Judas, pero lo creó en el siglo II, no en el siglo I. O que creó a Judas en el siglo I, pero que conoció a Jesús, pero que no fue un apóstol, etcétera. O sea, que Dios conoce todas las posibilidades. Por darles otra analogía, para los que han visto las películas de Marvel, de Infinity War y todo eso, hay una parte en que el Doctor Strange entra en un trance y dice que ha visto 14 millones de mundos posibles y que solo en uno de esos 14 millones de mundos ganan los buenos, ¿no? Algo así. Entonces, Dios en su omnisciencia conoce todas las posibilidades que tendría el posicionamiento o no posicionamiento de Judas en diversos momentos de la historia. Y sabe lo que Judas con su libre albedrío haría. Luego, Dios en su plan elige alguno de esos mundos posibles. Pero cualquiera de esos mundos posibles en donde esté Judas, Judas estará como agente libre. Entonces, Dios puede elegir un mundo posible donde pone a Judas en ciertas circunstancias, como por ejemplo ser un apóstol de Jesús. Y sabe que Judas con su libre albedrío va a traicionar a Jesús. Entonces, no es que Dios haya impuesto de forma independiente el libre albedrío de Judas que Judas traicione a Jesús, sino que Dios, en su conocimiento de los mundos posibles y por lo que Molina llamaría su ciencia media, sabe lo que Judas haría en determinadas circunstancias y sabe que en las circunstancias en que esté en el siglo I como apóstol de Jesús, traicionará a Jesús. Entonces Dios elige poner a Judas ahí. Ahora bien, ¿la decisión de Judas es libre? Sí, porque Dios lo eligió como dentro del conocimiento de las acciones libres de Judas. Luego, en el caso de Judas, ¿tendríamos que a Dios se le podría escapar lo que iría a hacer o no hacer Judas? No, es que Dios cuando elige un mundo posible, de entre todos los posibles, cuando elige crear uno, ya ese mundo es el que se va a concretar. Para Dios no hay incertidumbre. Ahora, ¿por qué Dios podría haber elegido esto? Por un bien mayor, por ejemplo, en virtud de la traición de Judas, dar lugar a la redención del género humano por medio de Jesucristo. Alguien tendría que haber traicionado a Jesucristo, por ejemplo. Judas podría haber sido creado en otra época, digamos en el siglo II, sí, pero tal vez Dios, conociendo el corazón de Judas, sabía que un Judas en el siglo II también iba a hacer cosas malas y se iba a condenar. Podía ser, por ejemplo, que Judas en el siglo II era un cristiano que apostataba del cristianismo y acusaba a un montón de cristianos que iban a congregarse en las catacumbas para que venga el Imperio Romano y los mate. O sea, igual se hubiera condenado. Demostración bíblica de que Judas ya venía con mala voluntad. En el Evangelio se narra que una mujer de mala vida viene a lavarle los pies a Jesús con sus lágrimas y con un perfume carísimo. En el Evangelio Juan. Y derrama el perfume que creo que costaba como 500 denarios y Judas es el que salta diciendo, oye, pero este dinero pudo haberse donado a los pobres. Y lo que apunta el evangelista es, pero Judas decía esto no porque le interesaran los pobres, sino porque era avaro y él robaba del dinero de la bolsa. Entonces, como Dios ya conoce en su conocimiento, en su ciencia media, lo que Judas haría, por ejemplo, si le das el dinero y que va a ser traicionero y que va a hacer esas cosas malas, lo único que hace Dios es poner a Judas con su libre albedrío en esas circunstancias. Esa sería la solución molinista al caso de Judas y es una solución que en concreto para el caso de Judas en principio suena bien. Ojo, hay otras soluciones posibles, otros planteamientos dentro del marco católico, pero el planteamiento de Molina tiene esto de atrayente. En particular, yo no soy molinista, pero esta explicación, al menos sobre el caso de Judas, me parece una explicación interesante y razonable, y un católico sí puede sostener la propuesta molinista dentro, claro está, de los límites fijados por el magisterio. Wow, bueno. Esta pregunta, yo te voy a hacer una pregunta, Unidos en la Fe pregunta, ¿cuáles son tus respuestas a las objeciones comunes a la simplicidad divina respecto a la Trinidad? Hermanito Dante, te quiero pedir permiso, si tú quieres, de poner tu debate que tuviste con Clavijo aquí en mi canal un día, pero que esté en vivo. O sea, yo lo hago, lo subo en vivo. ¿Sí me puedes permiso? Para sí, que claro. Para que esa pregunta se la va a responder exactamente en ese debate. Y la última pregunta es que Miguelito Peña hizo dos preguntas, esa y esta. Esta me pareció más interesante. ¿Podría Dios elegir no saber algo, doctor? Bien.
si Dios podría elegir no saber algo, no saber algo es imperfecto. O sea, si pudiendo uno saber algo, no lo sabe o elige no saberlo, está eligiendo algo imperfecto. Entonces, Dios por su naturaleza tiene necesariamente que saber todo. Hay ciertas cosas que Dios no puede hacer, pero esas cosas que Dios no puede hacer son cosas no que implican una disminución de su poder, sino son la demostración de su poder. Me explico. Dios no puede enfermarse. Dios, o sea, en cuanto a su naturaleza divina, me refiero, ¿no? Dios no puede olvidarse cosas, ¿no? O sea, no es que Dios se olvide lo que hizo el día de ayer. De hecho, para Dios ni siquiera hay un ayer. Todo está presente simultáneamente. Dios no puede mentir. Eso lo dice la Biblia. Está directamente en una de las cartas del apóstol Pablo. Dios no puede mentir. Dios no puede engañar. Dios no puede pecar. Ahora bien, estas cosas que digo que Dios no puede, ¿significa una disminución en el poder de Dios? Pensemos bien. Pecar, Dios no. ¿es una muestra real de poder? No. Desde una perspectiva teísta, pecar es una deficiencia en el ejercicio del poder que se identifica con el bien. Luego, mentir es una demostración de poder. ¿Considerado en sí mismo? No. Mentir es una falta de capacidad para poder estructurar las cosas en términos de la verdad. Si alguien pudiera lograr un objetivo diciendo la verdad o mintiendo, preferiría decir la verdad. Mentir es una cuestión de deficiencia. Enfermarse, olvidarse cosas, cansarse, aburrirse, son cosas que implican deficiencia de poder. Entonces Dios, precisamente porque es omnipotente, no puede hacer aquellas cosas que impliquen deficiencia de poder, porque si no sería imperfecto. ¿Ok? Entonces, el que Dios elija no conocer algo implicaría una deficiencia de poder. Dios, en cuanto a su esencia, conoce siempre todas las cosas. Excelente. Bueno, hermanito Dante, yo creo que esto da como para la segunda parte, tercera parte. No, estoy muy agradecida contigo. Y por último, dinos otra vez cómo se llama tu canal, o sea, cómo te podemos encontrar en las redes sociales, hermanito. Toda mi información en internet está con mi nombre, Dante A. Urbina, mi página web www.danteaurbina.com, o mi página oficial de Facebook, Dante A. Urbina, o mi canal de YouTube, Dante A. Urbina, o mi Spotify, Dante A. Urbina, o mi canal de Telegram, Dante A. Urbina. O sea, absolutamente todo lo encuentran así. Y también tengo diversos libros publicados en Amazon. www.amazon.com, ponen Dante Urbina libros y les van a salir los libros que tengo publicados en formato físico y formato virtual. Ok, bueno, pues ahí está ahí está Dante Urbina, hermanitos. Yo enlace lo voy a ver mañana en el trabajo otra vez porque voy a ir a trabajar y ahí voy a aprovechar. Muchísimas gracias, Dios te bendiga, hermanito. Mira, aquí están pidiendo la segunda parte, ¿eh? Y tenemos casi 130 personas en vivo. Ahí está. Y dice el padre Carlos Mojica, la voz del pueblo es la voz de Dios. Así es que ahí está, mira, ahí están, ¿eh? Que no respondiste, ¿por qué no debate con protestantes? Claro que sí debate, hermanitos. A ver, responden, hermanito, a esta pregunta. Sí. En primer lugar, dice, Dante no respondió por qué no debate con protestantes. O sea, no sé en qué sentido dice que no respondió. Es que él hizo una pregunta, ¿por qué Dante no debate con protestantes? Y como yo no te la leí, por eso piensan que no quisiste responderla, pero no. Ah, o sea, en primer lugar eso, ¿no? O sea... Tú ni no cuenta de esa pregunta. De que yo tenga la pregunta, yo no puedo leer las preguntas aquí en el vivo, no sé si la gente sabe cómo funciona StreamYard, yo no soy el alojador ni nada de eso, entonces no entiendo por qué la gente automáticamente asume, oh, uno está evadiendo las preguntas, ¿no? O sea, un poquito de mesura. Bien, voy a la pregunta entonces. Esa pregunta ya le he respondido, lo que pasa es que a veces la gente no se informa. Sí. Por ejemplo, en un video que ya he publicado hace más de un año, lo encuentran en mi canal de YouTube con el título 30 cosas sobre mí. La pregunta número 30 es si voy alguna vez a considerar debate contra protestantes. Y lo que respondo es que sí, pero al mismo tiempo apunto que en mi trabajo público yo soy muy sistemático. Primero me he ocupado del teísmo filosófico, el teísmo de defender la existencia de Dios a un nivel filosófico general. Y mis debates principalmente han sido con ateos. Luego, y ahí ha estado la publicación de mi libro de 2016, Dios existe. Luego
ya viene una fase de mi trabajo público en que comienzo a hablar más explícitamente de cristianismo. Pero cuando hablo de cristianismo, es cristianismo a nivel general, sobre puntos que puedan aceptar católicos y protestantes. Cuestiones como la resurrección de Jesús, la divinidad de Cristo, la doctrina de la Trinidad misma, o sea, al menos los que somos cristianos, de lo que es propiamente la definición de cristianos, todos los cristianos creemos la doctrina de la Trinidad. Unicitarios, testigos de Jehová, etcétera, quedan fuera del marco cristiano. Son sectas de vinculación cristiana, pero no propiamente cristianos. Entonces, en la segunda fase de mi trabajo público me he dedicado a defender el cristianismo en general. Ahí tienen, por ejemplo, mi debate de 2014 contra el presidente de la Asociación Islámica, el sufismo en el Perú, mi debate de 2018 contra Julio César Clavijo sobre la Trinidad, o mi debate más reciente del 23 de diciembre de 2021, prácticamente para la Navidad, sobre la existencia histórica de Jesús. Entonces, los temas en los que yo vengo centrándome ahorita son los temas de cristianismo en general, en donde podemos estar de acuerdo católicos y protestantes. Estoy enfocado en eso. Si yo no me meto al debate con protestantes, no es porque eso esté eliminado de mi horizonte, sino simplemente porque tengo un orden. Y esto yo ya lo he venido diciendo desde hace años. Ustedes pueden ver videos anteriores en que vengo diciendo esto. No es que ahorita recién porque tal o cual protestante me está diciendo tal cosa, yo recién me estoy inventando este asunto. No, vengo diciéndolo desde hace años, como digo, y eso está bien acreditado. Entonces, sobre la cuestión de debate con protestantes, será la tercera parte de mi trabajo público. Ahorita estoy en la segunda fase y una vez que vaya cerrando esa segunda fase, entraré a la tercera fase. Yo ya estoy comenzando a hablar de ciertas cosas de catolicismo, pero si se ve en mi canal de YouTube, las cosas que yo hablo de catolicismo, cuando he hablado de catolicismo, es desde un punto de vista vivencial y espiritual. No entro directamente a refutar las objeciones protestantes, porque eso lo estoy guardando y en su momento se va a dar. En resumen, a la gente le digo, entiendan que yo tengo un orden, que soy sistemático y tengan paciencia, que en su momento se va a dar debates con protestantes, pero siempre y cuando esto sea bajo las condiciones que yo he explicitado para mis debates. Yo nunca he dicho que voy a debatir contra cualquier persona que le dé la gana. Una condición es, por ejemplo, seriedad. Y ustedes pueden ver en mi canal de YouTube un video titulado ¿Por qué desactivo comentarios y pongo condiciones para debatir? A partir del minuto 25 del video, vean cuáles son las condiciones que pongo para debatir y entenderán también por qué no entro automáticamente en cualquier debate. ¿Ok? Esas son mis circunstancias. Sí, excelente. Sí, de hecho, sí he visto que los comentarios están desactivados, ¿no? Hermanito Dante, bueno, si debates me invitas, yo te modero, ¿eh? Hermanitos, mañana voy a debatir aquí en este mismo canal, primeramente Dios, voy a debatir el tema que nunca he debatido, que es una de las 5 solas. Voy a debatir, déjenme ver, ¿solo la gloria a Cristo o solo Cristo salva? Ya ni me acuerdo, pero es mañana el debate. Entonces, hermanito Dante Urbina, muchísimas gracias, te mando muchas bendiciones, besotes desde Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta Perú. Sí, ¿verdad? Eres de Perú, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, entonces ahí está. Y me quedó un buen sabor de boca. Voy a resumir todo lo que dijo Dante en 4 palabras. Fíjense lo que dijo Dante. A la pregunta que yo le hice fue, ¿los creará libres con un alma inmortal? Se me quedó aquí y ya se me quedó. Me encantó esa respuesta. Bueno, despídete, hermanito, de toda la gente que te miró aquí. Bueno, muchas gracias por haber seguido esta transmisión. Supongo que hay bastantes preguntas ahí sin responder. Lamentablemente el tiempo es limitado. ¿Cuánto me gustaría poder disponer de tiempo ilimitado, de tiempo infinito? Una de las cosas que yo más ambiciono es una máquina del tiempo, pero no una máquina del tiempo que me haga viajar al pasado o al futuro, sino una máquina del tiempo que fabrique tiempo, que haga que pueda tener más tiempo. ¿Cuánto me gustaría poder responder a todos y cada uno de ustedes? Pero bueno, en todo caso, yo tengo bastantes medios que les he mencionado donde he publicado un montón de cosas con un montón de respuestas a un montón de cuestiones. Entonces yo los invitaría a revisar ese material. Gran parte de las preguntas que están haciendo probablemente estén respondidas ahí. Y si son preguntas ya de diferencia entre catolicismo y protestantismo, según lo que he explicado, comenzarán a ir siendo respondiendo a futuro. Ese futuro eventualmente se va a dar, así que a esperar y a rezar también. O yo necesito sus oraciones. Este trabajo de la apologética
es una forma de misión, de predicación, es una predicación por medio de los argumentos, por medio de la razón, por medio de la respuesta a objeciones, porque así también se puede llegar a otros. Y como digo, es una forma en cierto modo de ser misionero en medio de la ciudad, y los misioneros son sustentados con las oraciones. Yo les agradecería bastante a los que puedan tenerme presente en sus oraciones. Por ejemplo, hay muchos católicos que me piden, Dante, ¿cuándo debates con protestantes o cosas así? Bueno, si tú me pides eso, yo te quiero pedir algo. Ora por mí. Ora por mí para que yo sea dócil a la moción del Espíritu Santo, para que Él me guíe cuando yo entre a ese tipo de debates. Entonces, tú me exiges a mí, bueno, yo te pido amablemente, ora por mí, por favor.